Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pura Noticia PM. Estamos comenzando este día lunes juntos para revisar las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada. Los invitamos, por supuesto, a seguir en nuestra sintonía a todos los que nos han acompañado durante esta tarde, en la tarde de Pura Noticia, en puranoticia.cl, pero también en el 102.5, a quienes nos acompañan en Valparaíso, en Viña del Mar, también acá en Concón y en San Antonio, por supuesto, a quienes también saludamos. A los que nos acompañan en el 90.9, eso es el norte de nuestra región, Cabildo, Papudo, Zapallar, Maitencillo. Muchas gracias por estar junto a nosotros durante toda la tarde y particularmente ahora en el inicio de Pura Noticia PM. Y también saludamos a quienes nos acompañan en el 96.1. Eso es el interior de nuestra región, Los Andes, San Felipe, Calle Larga, Curimón, Panquehue, por supuesto, a quienes nos comienzan a mirar a través del 177 de zapping.com en los distintos cable operadores que tienen nuestra señal de puranoticia.cl, en la aplicación América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, nuestra aplicación Pura Noticia, nuestro canal de YouTube Pura Noticia Chile, recuerde eso, cuando nos busque en YouTube Pura Noticia Chile, y todo en puranoticia.cl, porque usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a ver cuál es la situación de nuestra región en estos momentos. Mire qué imagen más linda tenemos ahora de Viña del Mar, también del Muelle Vergara, ¿cierto? Con esa temperatura del sol. Cuando digo la temperatura del sol es el color que nos está dando en estos momentos la puesta de sol que tenemos acá en Viña del Mar. ¿Cuál es la situación del tráfico a esta hora? La verdad es que no tenemos grandes problemas de tráfico, salvo las habituales congestiones que tenemos en la Avenida España, particularmente hacia Viña del Mar, hacia Concón. En general, la situación del tráfico está medianamente normal. Ahora, en cuanto al tiempo, atención a toda nuestra región, porque se esperan temperaturas bajo cero, se espera la entrada de una masa fría que nos dejará mañanas incluso escarchadas. Por ejemplo, en La Ligua se esperan 2 grados bajo cero para mañana martes y 17 de máxima. La diferencia de las temperaturas va a ser muy grande, por lo tanto, como dicen los expertos, a vestirse en capas. En San Felipe, en los Andes, 3 grados bajo cero es lo que se espera para mañana en la mañana y 18 de máxima. En La Calera y Quillota, 1 grado bajo cero. Ahora, en Villa Alemana y Quilpué también se espera 1 grado bajo cero como temperatura mínima. En Casablanca, 3 grados bajo cero para mañana martes. Y en la costa, Papudo, Zapallar, Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, la temperatura mínima va a ser sobre el cero, estamos hablando de 2 grados aproximadamente. Claro, no vamos a tener temperaturas bajo cero, pero igualmente nuestras mañanas van a estar muy heladas. Mire qué imagen más linda tenemos de Viña del Mar a esta hora, cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos, y los invito a revisar ahora cuáles son los titulares de Pura Noticia PM. Autoridades llaman a inscribir el cupón de gas y alertan por posibles estafas en redes sociales. Contraloría detecta más de 146.000 permisos de circulación irregulares. Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana concentran los casos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicita querella al Consejo de Defensa del Estado por irregularidades en reconstrucción de El Olivar.
Alvarado descarta sobrereacción por caso de menores haitianos. En tanto, la PDI ubicó a 52 de los 64 menores haitianos reportados como desaparecidos. Por su parte, el alcalde de Independencia descartó anomalías en el hallazgo de menores haitianos. Ripamonti se posiciona entre las alcaldesas mejor evaluadas del país, esto según la encuesta Criteria. Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias en informe fiscal que cuestionaba la acusación al exministro Nicolás Grau. La encuesta Criteria también revela que el 49% cree que Kast no cumplió con las expectativas de campaña tras 100 días de gobierno. Hombre queda grave tras agresión de vecino en Quillota. Autoridades investigan golpiza que dejó al sujeto en riesgo vital. Bien, desde Chile Atiende Valparaíso reforzaron la información sobre el beneficio para hogares vulnerables y recordaron que el trámite es gratuito y solo debe realizarse a través de canales oficiales. Creo que vamos a ir al móvil con Daniel Zunino. Tenemos ahí a Daniel Zunino. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Así es, lo adelantaste en comentarios. En la sucursal de Chile Atiende en Valparaíso, autoridades regionales reforzaron el llamado, en este caso, a la ciudad de usar el cupón del gas, beneficio impulsado por el gobierno a través del plan Chile Sale Adelante, que busca apoyar a los hogares más vulnerables frente al aumento en el precio de los combustibles. La iniciativa contempla un apoyo económico para la compra del gas y desde el Instituto de Previsión Social IPS recordaron que el proceso de inscripción estará disponible hasta el próximo 30 de junio. El director regional de IPS, Miguel Toledo, explicó además que se han detectado situaciones de personas que ofrecen cupones a través de redes sociales, práctica que no corresponde y que puede terminar en estafas. Desde el organismo señalaron también que una vez emitido el código QR asociado al beneficio, este tiene una vigencia de 3 días para ser utilizado, por lo que llamaron a los beneficiarios a estar atentos a los plazos y realizaron el proceso únicamente por los canales oficiales. Además, el director del IPS hizo un llamado especialmente a los jóvenes, en este caso, considerados nativos digitales, para que puedan apoyar a familiares, vecinos y adultos mayores que tengan dificultades para realizar la inscripción o acceder a este beneficio. Escuchemos sus palabras. Llamamos a la gente joven que posiblemente no le preocupa en lo personal el beneficio social, pero sí pueden ayudar a personas mayores en todos sus trámites de ayuda social, porque la página web son muy claras, pero para personas que, tienen habilidad digital y no le tienen miedo al computador o al teléfono. Por su parte, la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó la importancia de acercar esta información a la comunidad y recordó que el objetivo del beneficio es entregar apoyo económico a quienes más lo necesitan. También nos habló de cifras, porcentajes, de acuerdo a lo que ellos manejan, de cuántas personas ya han canjeado este beneficio. Escuchemos también palabras entonces de la Seremi de Gobierno, Rosario Pérez. Así es, en nuestra región llevamos un 57% de personas que han activado, es decir, 418.000 personas, familias que ya han activado su cupón. Aún nos quedan llegar a las 845.000 familias, llevamos todavía casi un 60%, tenemos que llegar al 80%, ojalá al 100% en estos días, así que el llamado es a que usted, si no lo ha activado, lo haga hoy, ojalá hoy día, en estos días que además hace frío, así que viene muy bien este cupón de gas licuado. Las autoridades reiteraron entonces el llamado a no entregar datos personales a terceros ni adquirir supuestos cupones ofrecidos en redes sociales, insistiendo en que la inscripción debe realizarse mediante los canales oficiales dispuestos para acceder a este beneficio. Claudia. Daniel, qué importante es lo que dices en esta información, que la gente no se deje engañar. El trámite es completamente gratuito, no se le cobra nada por hacerlo. Hacerlo a través de los canales oficiales le da la seguridad, además de poder recibir de manera correcta el beneficio para los hogares. Daniel Zunino, muchas gracias. ¿Dónde está? ¿En qué parte de la ciudad? Estamos afuera de la Quinta Vergara. No hay festival, pero estamos haciendo ya
Estamos viendo qué artista traer. Sí, ¿y tiene alguna información de qué artista? No, vamos a averiguar, Ya. pero ya se confirmó el Festival de Viña el próximo año. Sí, se confirmó fecha del festival y también de la gala, así que vamos a estar atentos también a esa información que se vaya dando respecto al festival. Daniel Zunino, muchas gracias. Que esté muy bien, Claudia. Igualmente. Oiga, vamos a seguir con informaciones que tienen que ver con nuestro país, pero particularmente con nuestra región. Un informe de la Contraloría detectó que 322 municipios del país otorgaron más de 146.000 permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas, pese a que la normativa prohíbe renovar este documento en dichas condiciones. La Contraloría General de la República detectó que 322 municipios del país otorgaron más de 146.469 permisos de circulación irregularmente. En su informe titulado Consolidado de Información Circularizada número 23, analizó la entrega de estos entre 2022 y 2025 en las 345 municipalidades del país. En la región de Valparaíso destapó irregularidades en 36 de las 38 comunas. Las mayores cifras corresponden a Valparaíso con 1.696 permisos renovados, pese a mantener multas impagas, Viña del Mar con 1.309 y Villa Alemana con 982 casos. El informe también identificó situaciones similares en comunas como Limache, Los Andes, La Calera, Algarrobo, Zapallar y Quilpué, entre otras, evidenciando una práctica extendida a nivel regional y nacional. Asimismo, la entidad fiscalizadora detectó que parte de estos permisos beneficiaron a familiares de funcionarios municipales y a trabajadores de las propias municipalidades. En este ámbito destacan Valparaíso, Los Andes, Limache y Viña del Mar entre las comunas con más casos. Los antecedentes fueron remitidos para el análisis correspondiente y podrán dar origen a nuevas investigaciones destinadas a establecer eventuales responsabilidades administrativas en los municipios involucrados. Bien, continuamos con informaciones. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo pidió al Consejo de Defensa del Estado la presentación de una querella criminal por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reconstrucción del megaincendio de febrero de 2024 en el Olivar, particularmente en Viña del Mar. Las acciones incluyen posibles delitos asociados a entidades patrocinantes y funcionarios públicos vinculados al programa habitacional. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que tras investigaciones administrativas y técnicas, solicitó al Consejo de Defensa del Estado la interposición de una querella criminal en representación del Fisco de Chile. La acción se enmarca en la detección de presuntas irregularidades en la ejecución del programa de reconstrucción del megaincendio de febrero 2024 en la población El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar. Según el Ministerio, los hechos estarían vinculados a la gestión de entidades patrocinantes como Social Arquitectura y Constructora San Sebastián, además de otros actores privados relacionados con el proceso. La solicitud al CDE apunta a que se evalúen antecedentes para presentar acciones judiciales por los delitos como falsificación de instrumento público, fraude al fisco, estafa, tráfico de influencias, negociación incompatible y otros ilícitos. Entre los antecedentes, el Ministerio de Vivienda detalló la eventual utilización indebida de funciones públicas para favorecer a entidades patrocinantes, incluyendo la emisión de certificados con información que no se ajustaría a la realidad de avance de proyectos habitacionales. Dichos documentos habrían permitido a una entidad obtener un aumento de categoría en el registro regional de asistencia técnica, facilitando su acceso a proyectos de mayor complejidad y financiamiento. Asimismo, se detectaron eventuales conflictos de interés en la revisión y aprobación de proyectos, así como la participación de funcionarios con vínculos que no habrían sido declarados conforme a la normativa vigente. El Ministerio agregó que junto a la solicitud de querella se instruyeron sumarios administrativos y una auditoría interna a nivel nacional sobre los convenios CRAT vigentes con el objetivo de detectar posibles irregularidades similares en otras regiones del país. En un duro traspié para el ministro Poduje, la justicia acogió una solicitud de la constructora a cargo del proyecto habitacional de El Olivar y ordenó suspender las demoliciones mientras se realiza un peritaje técnico e independiente que evalúe el estado de las viviendas involucradas.
El segundo juzgado de garantía de Valparaíso suspendió las demoliciones de viviendas en el sector de El Olivar en Viña del Mar y ordenó la realización de un peritaje técnico independiente antes de continuar con el proceso. La decisión acogió una solicitud de la constructora San Sebastián y fue dictada por el magistrado Luis García, quien estableció la designación de un perito del área de la ingeniería o la construcción civil. El informe deberá evaluar el estado de las viviendas en disputa en el marco del proceso impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servio de Valparaíso. Las autoridades habían dispuesto la demolición o desarme de cerca de 170 viviendas construidas tras el mega incendio de febrero del 2024, debido a presuntos problemas estructurales detectados en el proyecto. La constructora recurrió a la justicia para resguardar evidencia técnica, argumentando que la demolición impediría acreditar el cumplimiento de los contratos y las condiciones reales de ejecución de las obras. Con la resolución judicial, el proceso de demolición queda suspendido hasta que se conozca el resultado del peritaje, que será clave para determinar el futuro de las viviendas. El viceministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió las acciones adoptadas por el Ejecutivo tras conocerse el preinforme de Contraloría sobre menores haitianos no ubicados, asegurando que la prioridad ha sido resguardar el bienestar de los niños y esclarecer su situación. El secretario de Estado respondió a las críticas surgidas por la magnitud de la reacción gubernamental frente al caso, afirmando que cuando se trata de menores de edad nunca existe una sobrereacción y que corresponde actuar con la máxima diligencia. Desde el Palacio de la Moneda, Alvarado sostuvo que el gobierno tomó conocimiento de una situación compleja a partir de antecedentes entregados por la Contraloría que establecían que 64 de 105 menores no habían sido ubicados durante la revisión realizada por el organismo fiscalizador. La autoridad destacó que tras la conformación de una fuerza de tarea liderada por la ministra María Jesús Wolf, se ha logrado localizar a gran parte de los menores involucrados, constatando además que se encuentran en buenas condiciones. Consultado sobre los eventuales cuestionamientos políticos al manejo del caso, el ministro aseguró que desde el inicio el foco del Ejecutivo ha estado puesto en encontrar a los niños, verificar su estado y determinar si requieren algún tipo de apoyo o protección. Finalmente, respecto a la posibilidad de esclarecer un corredor humanitario, Alvarado señaló que espera colaboración transversal en materia de Estado, enfatizando que el bienestar de los menores debe estar por sobre cualquier diferencia política. Y la activista haitiana Michelle Angers Joseph cuestionó el enfoque de las autoridades chilenas en la búsqueda de menores haitianos, asegurando que las acciones han generado temor en la comunidad migrante y que podrían estar siendo utilizadas como mecanismo de control migratorio más amplio. Además, atribuyó las falencias del proceso a problemas estructurales del sistema de reunificación familiar. La activista haitiana y directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Michelle Angers Joseph, afirmó que la búsqueda de niños haitianos en Chile estaría generando un clima de miedo entre familias migrantes. En entrevista con Radio Cooperativa, sostuvo que muchas personas viven con temor a controles o fiscalizaciones, lo que estaría afectando su vida cotidiana y su disposición a interactuar con autoridades. Joseph planteó que además la situación de los menores ha sido utilizada públicamente de forma inadecuada, asegurando que no existirían reportes formales de desaparición dentro de la comunidad haitiana organizada. Asimismo, expresó preocupación por eventuales efectos colaterales del proceso, señalando que algunas personas han reportado controles y solicitudes de documentos en sus domicilios en el marco de estas diligencias. La activista también abordó las condiciones de traslado de los menores, explicando que la falta de conectividad directa entre Haití y otros países complica los desplazamientos familiares y obliga a coordinaciones entre terceros de confianza. En ese contexto señaló que sí existen irregularidades en los acompañamientos de menores, pero estas deben ser investigadas por las autoridades desde el punto de origen, pero cuestionó además el uso político del tema en el debate público. Bien, la Policía de Investigaciones informó que logró ubicar a 52 de los 64 menores haitianos cuyo paradero era desconocido. Esto en el marco de la investigación que busca esclarecer las condiciones en que ingresaron y permanecen en nuestro país. La información fue entregada por el director general de la institución, Eduardo Serna, tras participar en el Comité de Seguridad realizado en La Moneda.
El director general de la Policía de Investigaciones PDI, Eduardo Serna, confirmó la mañana de este lunes que 52 de los 64 menores haitianos con paradero desconocido ya fueron ubicados por la institución en el marco del caso que indaga su situación en el país. Serna asistió al Comité de Seguridad de este lunes en La Moneda, donde entregó antecedentes del trabajo realizado y del estado en que se encuentran los menores localizados, precisando que estos han sido integrados a su grupo familiares. El jefe policial indicó que los niños y adolescentes encontrados se encuentran en buenas condiciones y con acceso a servicios básicos. A la fecha de los 64 jóvenes o menores NNA que en la fiscalización que hizo la Contraloría no fueron habidos, y eso puede ser por horarios, distintos motivos, pero que en la muestra que tomó Contraloría fue el Delta que no logró ubicar. Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha. Serna agregó que los menores están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud y que además están con sus familiares. Y están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud. Y están con padres, madres o hermanos, están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan. Seguimos buscando, ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están, pero ya de los 64 están, como los antecedentes lo ameritaban o se registraron en su momento, están con ellos e insertos en el sistema escolar y de salud. La máxima autoridad de la PDI recalcó que si hubo una falta de articulación en este proceso, esta deberá ser corregida. Es que siempre, todo proceso, creo que la búsqueda de la mejora es una búsqueda continua. Si el proceso está bien hecho, siempre es bueno revisarlo. Si hay alguna falta de articulación, habrá que corregirla. A lo mejor si hubiese profundizar la revisión que hace el Servicio de Migraciones respecto del cómo también habrá que hacerlo. Yo creo que siempre, aunque el proceso esté bien hecho o esté debidamente tabulado, es bueno revisarlo para ver si está bien, y si está bien mantenerlo, y si tiene falencias corregirlas. Creo que siempre como definición, al menos como pedí, como definición, las mejoras continuas. Bien, y el alcalde de Independencia informó que los 9 niños haitianos localizados en su comuna, en el marco del proceso de búsqueda de menores cuyo paradero era desconocido, se encontraban en buenas condiciones, con sus familias y escolarizados. El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, informó que los 9 niños haitianos localizados en su comuna no presentan irregularidades, asegurando que todos se encontraban con sus familias y en situación escolarizada. El jefe comunal abordó el proceso de búsqueda en el marco de diligencias coordinadas a nivel nacional tras una nómina de menores cuyo paradero era desconocido. Según detalló, de un listado de 24 niños, 9 fueron identificados en la comuna, 2 no residían en el territorio, 7 presentaban información incompleta y 6 no eran menores de edad. Iglesias explicó que el operativo se originó a partir de una instrucción administrativa del gobierno anterior, aunque criticó la falta de información detallada para ejecutar la búsqueda en terreno. En ese contexto advirtió dificultades operativas y de seguridad para los equipos municipales, señalando que no siempre cuentan con herramientas adecuadas para este tipo de procedimientos. Finalmente, el alcalde cuestionó el manejo comunicacional del proceso, mientras insistió en que la mayoría de los casos revisados no presentó situaciones anormales, aunque no descartó la existencia de situaciones complejas en otros casos. El Ministerio de Relaciones Exteriores intensificó su coordinación diplomática con Haití para avanzar en el esclarecimiento de la situación de menores haitianos en Chile. Esto en el marco de una estrategia conjunta que incluye el envío de un embajador en misión especial a Puerto Príncipe. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, sostuvo una reunión bilateral con su par de Haití, Raina Forbin, instancia donde ambos se comprometieron a trabajar juntos para abordar la situación de los niños haitianos en Chile. En el encuentro en Ciudad de Panamá, donde participarán en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el canciller solicitó a Haití colaboración en la trazabilidad de la información sobre los menores de edad que han llegado al país.
Además, el ministro explicó que esta semana llegará a Puerto Príncipe el embajador en misión especial Marco Aguayo para recolectar información que ayude a clarificar la situación respecto a las reunificaciones familiares, para conocer el estado de los niños haitianos en Chile y mejorar los procesos de cara a la reanudación de las actividades de la sección consular en la capital haitiana. Las medidas forman parte de las acciones de la fuerza de tarea creada por el gobierno para dar respuesta a este tema. El sábado pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo Tamsenk como embajador en misión especial en Haití. El embajador tendrá a su cargo una supervisión total de las acciones de la embajada en Puerto Príncipe y coordinará desde esa ciudad los esfuerzos del ministerio con las autoridades locales y otros organismos tendientes a recolectar información que ayude a encontrar a los niños haitianos en Chile. El embajador en misión especial también coordinará el equipo de la dirección consular que llega este lunes a Haití y contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que considere necesarias, tendientes a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del consulado en Puerto Príncipe. Y el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, criticó la falta de coordinación entre instituciones del gobierno en el manejo de la información sobre menores haitianos vinculados a una lista de la Contraloría General de la República. El jefe comunal señaló que en la comuna de la región de O'Higgins fueron identificados 9 menores, los que según afirmó fueron ubicados en un plazo de 24 horas tras activar los protocolos correspondientes. Miñañir sostuvo que el municipio contaba con la información necesaria y cuestionó los cruces entre organismos públicos, apuntando a deficiencias en la entrega de datos que a su juicio generaron confusión a nivel nacional. El alcalde explicó que los menores se encuentran con sus familias en proceso de tramitación migratoria y debidamente escolarizados, asegurando que no presentan situaciones de vulnerabilidad. En esa línea, recalcó que la información inicial llegó de manera incompleta desde el Ministerio de Desarrollo Social, lo que obligó a activar protocolos locales para verificar caso a caso en la comuna. Finalmente, el edil llamó a mejorar la coordinación entre instituciones del Estado para evitar alertas innecesarias, aunque aseguró que el municipio está en condiciones de responder con rapidez ante futuros casos similares. Bien, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, consolidó su presencia en el escenario político nacional tras ubicarse entre las autoridades comunales con mayor reconocimiento y mejor evaluación ciudadana, según los resultados de la última encuesta Criteria. El sondeo refleja una valoración positiva hacia los gobiernos locales, en contraste con la percepción que mantienen otras instituciones políticas. La última encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 21 de junio, reveló una mejor evaluación ciudadana hacia los alcaldes en comparación con otras autoridades políticas del país, donde destacan figuras con alta visibilidad pública y fuerte presencia en redes sociales. Entre ellas, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, figura dentro del grupo mejor evaluado a nivel nacional. En la medición general sobre evaluación de autoridades, realizada en escala de 1 a 7, los alcaldes obtuvieron los mejores resultados relativos. Un 34% de los encuestados los evaluó entre notas 5 y 7, mientras que un 29% los calificó con un 4 y un 37% con notas entre 1 y 3. En contraste, los gobernadores regionales presentan una evaluación más dividida. Un 53% los califica entre 1 y 3, un 30% les pone un 4 y solo un 17% los evalúa entre 5 y 7. El estudio también midió el nivel de conocimiento de alcaldes a nivel nacional, seleccionando a aquellos con mayor presencia en redes sociales y un conocimiento superior al 30%. En ese listado lidera el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, con un 79%. En este grupo también destaca la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien alcanza un 74% de conocimiento, posicionándose entre las autoridades comunales más reconocidas del país. En cuanto a la evaluación de imagen entre los alcaldes con mayor conocimiento, el mejor posicionado es Tomás Bodanovich, con un 74%, seguido por Claudia Pizarro y Matías Toledo, ambos con 72%. En este ranking, Macarena Ripamonti obtiene un 70% de evaluación positiva, ubicándose en la parte alta de la medición,
De esta forma, la figura de la alcaldesa de Viña del Mar exhibe indicadores sumamente competitivos que la consolidan como una de las autoridades locales más fuertes en el panorama político nacional, de acuerdo con el estudio, al ubicarse en los primeros 3 lugares en las 2 categorías evaluadas, a diferencia de otros alcaldes que muestran una asimetría entre su nivel de conocimiento y su valoración positiva. Bien, y por otra parte, la misma encuesta Criteria revelada ayer domingo reveló que el 49% de los chilenos cree que Kast no ha cumplido con las expectativas generadas. La esperanza ciudadana cayó y aumentaron emociones como miedo y tristeza. Una nueva encuesta de la empresa Criteria reveló que el 49% de los chilenos considera que el gobierno del presidente José Antonio Kast no ha cumplido con las expectativas que generó al asumir el poder hace ya 100 días. Según el sondeo, solo un 14% estima que la actual administración ha superado lo esperado, mientras que un 32% considera que el desempeño ha estado en línea con sus expectativas iniciales. La percepción negativa es más fuerte entre quienes se identifican con la izquierda, donde un 80% asegura que el gobierno no ha cumplido. En tanto, entre personas afines a la derecha, un 24% cree que la gestión ha sido mejor de lo esperado y un 48% la califica como acorde a lo proyectado. Respecto a la aprobación presidencial, el estudio mostró que Kast mantiene un 39% de respaldo, cifra estable en comparación con la medición anterior. Sin embargo, la denominada aprobación móvil de las últimas 4 semanas bajó a 38%, 7 puntos menos que el 45% registrado en el inicio de su mandato. En relación con la percepción del país, un 36% cree que Chile está más desordenado que antes, frente a un 26% que considera que está más ordenado. Un 34% afirmó no notar cambios significativos. El estudio también evidenció un deterioro en el clima emocional de la ciudadanía. La esperanza cayó de 53% en febrero a 39% en junio, mientras que emociones negativas como el miedo, la tristeza y la ira mostraron alzas. Bien, ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, tiempo para irnos a nuestra primera pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con más de las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada, lunes 22 de junio, a Pura Noticia PM. Ya lo sabe, usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Mira, estamos de regreso junto a ustedes para seguir revisando las principales informaciones que se han registrado durante este día, lunes 22 de junio. ¿Cuáles son ellas? Revisamos los titulares. Autoridades llaman a inscribirse al cupón de gas y alertan por posibles estafas en redes sociales. Contraloría detecta más de 146.000 permisos de circulación irregulares. Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana concentran los casos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicita querella al Consejo de Defensa del Estado por irregularidades en reconstrucción de El Olivar. Alvarado descarta sobrereacción por caso de menores haitianos. La PDI ubicó a 52 de los 64 menores haitianos reportados como desaparecidos. Y por otra parte, el alcalde de Independencia descartó anomalías en el hallazgo de menores haitianos. Macarena Ripamonti se posiciona entre las alcaldesas mejor evaluadas del país, esto según la encuesta Criteria. El Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias en informe fiscal que cuestionaba acusaciones a exministro Nicolás Grau. La encuesta Criteria revela que el 49% cree que Kast no cumplió con las expectativas de campaña tras 100 días de gobierno. Hombre queda grave tras agresión de vecinos en Quillota. Autoridades investigan golpiza que dejó al sujeto en riesgo vital. Bien,
Faltan 20 minutos ya para las 7 de la tarde. Estamos juntos en Pura Noticia PM, revisando las principales informaciones que se registran en esta jornada de lunes 22 de junio. Debo informarles que acaba de ser rechazada la acusación constitucional contra el exministro Grau en la comisión revisora. Efectivamente, la comisión ha tenido dificultades para conseguir expositores expertos, economistas o constitucionalistas incluso que dieran sustento a los argumentos del libelo. Y por lo mismo surgieron muchas dudas sobre las bases de la acusación. Para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en Pura Noticia. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Leslie, bueno, acaba de ser rechazada la acusación constitucional contra el exministro Grau en la comisión revisora. ¿Qué evaluación hace usted en torno al debate, en torno a esta acusación contra el exministro Grau? Bueno, fue un debate que surge, bueno, primero que nada es un debate político, ya eso yo creo que es sumamente importante señalarlo, porque nos encontrábamos con que diferentes organismos técnicos e incluso hoy día el informe del Consejo Fiscal Autónomo señala que no existían errores de cálculo, que ellos no podían encontrar un error de cálculo. Sin embargo, nos encontramos con una acusación que surge desde el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, donde finalmente increpan a la derecha. Y recordemos que utilizaron frases de estilo, bueno, ahora... si ustedes, especialmente apuntando hacia lo que es Chile Vamos, dijeron, si ustedes no apoyan esta acusación constitucional, tendrán que darle explicaciones a sus electores. Volvió la retórica de, entre comillas, la derechita cobarde, utilizada en algún momento, y ya con eso nos daba el tenor de lo que iba a ser esta acusación constitucional, la discusión de la acusación constitucional, que probablemente no iba a ir por un camino técnico, sino que iba a ir más bien por el lado político. Y así también lo fue demostrado en los últimos días cuando varios expertos, varios economistas rechazaban asistir a la comisión para exponer alguna información o para poder responder las preguntas de la comisión más que nada, principalmente porque si bien ellos decían hay un problema de agenda, no puedo asistir, bla, 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 en general lo que podría ir detrás es que muchos de estos economistas tenían la percepción de que no existía un fundamento válido para acusar constitucionalmente al exministro Grau, y así también lo manifestaron algunos exministros de Hacienda. Hoy día expuso Andrés Velasco, también expuso el exministro Marfan, hace algunos días atrás estuvo muy presente el exministro Mario Marcel, incluso Ignacio Briones, que si bien no asistió a la comisión, declinó la invitación, sí fue bastante crítico con este tema en sus redes sociales y en entrevistas que dio. Entonces, uno podía pensar que la discusión iba a ser una discusión más bien política, que es el tenor de las acusaciones constitucionales, pero probablemente también lo que ha ocurrido en las últimas horas, al día de ayer, el diputado Diego Chalper señalaba que él iba a rechazar la acusación constitucional, que se iba a dejar en libertad de acción a los diputados de Renovación Nacional, y eso quizás empezó a restarle el piso político y los votos de ciertos sectores de la derecha para esta acusación. Claro, cuando veíamos también al diputado Celis que apuntaba que iba a rechazar la acusación contra el exministro Grau, hablando incluso de que habría argumentos revanchistas. Ahora, si nos vamos puntualmente a encontrar expertos que respaldaron un libelo de este tipo, ¿qué tan habitual es que la comisión revisora tenga tantas dificultades para encontrar esos expertos? Poco probable, o sea, en general nosotros, es interesante, además yo creo que hay que hacer algo, un hincapié importante. Yo creo que además también cada vez que se presentan este tipo de acusaciones o estas discusiones, nos vamos dando cuenta cómo es el proceso, y en este caso específicamente nos sorprendíamos de que no existían o de que no se lograba concretar la visita de expertos, y eso yo creo que habla también por parte de
las características propias de las personas los parlamentarios que estaban detrás de la acusación, porque lo que estaban buscando eran expertos que fueran a respaldar la acusación. Y probablemente en ese sector habían economistas que no tenían interés de ir a capitalizar o arriesgar su capital académico, su prestigio académico principalmente, a apoyar algo con los que ellos ya tenían claramente señalado que era más que nada una búsqueda de una acusación fundada en un tema político más que en un tema técnico. Entonces, nos encontramos con esa situación y incluso el mismo ministro Quirós hace un par de días atrás, y que tiene que ver con un sentido también político futuro. El ministro Quirós señaló: la economía no es una ciencia exacta, lo estoy parafraseando porque no dijo esas palabras, pero la economía no es una ciencia exacta y generalmente las proyecciones pueden equivocarse. Y eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba usted, asociado a la percepción de que esto puede ser una lógica media revanchista hacia el gobierno de Gabriel Boric. Y eso también, porque si se aprueba una acusación constitucional de este tipo, se abre la puerta a otras acusaciones constitucionales en términos de las proyecciones. Al mismo ministro Quirós, o sea, incluso algunos señalaban: bueno, ustedes fueron por el exministro Grau, nosotros vamos a ir por el ministro Quirós en algún momento, porque no cumplan las proyecciones. Cualquier ministro, y se abre una posibilidad bastante compleja, que cualquier ministro que no cumpla con las proyecciones o con lo que ha señalado en su ministerio a través de el plan de gobierno o a través de una disposición presidencial, puede estar abierto a que sea acusado constitucionalmente. Por ejemplo, se tiene que disminuir un porcentaje X la evasión en el transporte público, y si eso no se logra, puede abrir la posibilidad de una acusación al ministro de Transporte. ¿Por qué? Porque no cumple con lo que se está proyectando. Y eso abre una puerta muy compleja para poder porque pueden generarse acusaciones constitucionales sin fundamento. Por eso también es interesante la propuesta planteada en estos días, vinculada con aumentar los requisitos para poder presentar una acusación constitucional. Claro, es por ese mismo lado que quería ir, Leslie. Hablamos con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Usted nos decía que expertos no se iban a arriesgar a su capital docente, ¿no?, para apoyar una acusación de este tipo a la cual le faltaba base. De hecho, la comisión... el Consejo Fiscal Autónomo, determinando en su último informe semestral que no detectaba inconsistencias aritméticas en las proyecciones del informe político fiscal, reafirmaba esa decisión de la falta de expertos de estar presentes en la acusación. Con esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Finalmente, si había una acusación más política que técnica, ¿estamos viendo la vuelta de mano, la inconsistencia política al hacer una acusación que no tenía bases? Bueno, en general lo que nosotros podríamos pensar es que, recordemos que esta acusación constitucional se presenta el último día que se podían acusar a los exministros del gobierno anterior. Y una de las percepciones que algunos pueden tener es que esto más bien apuntaba a buscar alguna forma para seguir acusando al gobierno de Boric, del gobierno de Gabriel Boric, de algunos problemas de materia fiscal que tenemos, que no hay que negarlo. Ha aumentado, hay un problema de endeudamiento, pero que no es tan significativo. Chile todavía tiene capacidad de endeudarse. Y también hay algunos vinculados a buscar una especie de vendetta o de tratar de sacar al pizarrón no solamente al ministro Grau, sino que incluso pensar en el ex ministro Mario Marcel, porque si bien el ministro Grau es el acusado, recordemos que él llega a finales del mandato del presidente Gabriel Boric a hacerse cargo de Hacienda, debido a la renuncia de Mario Marcel al finales del periodo. Y gran parte de lo que fue el bosquejo general del presupuesto 2026
se realizó durante la administración de Mario Marcel. Entonces, algunos han señalado que incluso esto sería una forma para tratar de llegar en forma indirecta al exministro Marcel. Y hay una lectura que puede ser interesante en ese ámbito, porque nos encontramos además que esta retórica que utilizó el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano para poder buscar votos más allá de los argumentos del libelo propiamente tal, para buscar votos en la centro-derecha, apuntaba finalmente a sacar al pizarrón, dicho en forma bien coloquial, no solo al gobierno de Gabriel Boric, sino que incluso a la misma derecha que está gobernando con el Partido Republicano, a Chile Vamos principalmente. Y fue una jugada que fue bastante hábil, porque los coloca a Renovación Nacional, a la UDI y a Evópolis en una situación bastante compleja, porque tiene que finalmente responder dentro de un gobierno que sabemos que no era el gobierno que ellos tenían pensado, porque su candidata era otra en el mes de noviembre del año pasado. Así que es interesante porque es una estrategia política principalmente, y una estrategia, por un lado, utilizada por republicanos y nacional libertarios, no solo para presentar una acusación contra el exministro de Gabriel Boric. Incluso recordemos que Pamela Giles dijo que se debería haber acusado constitucionalmente al expresidente. Y por otro lado también una oportunidad para poder reafirmar por parte de nacional libertarios y republicanos, de reafirmar este discurso de nueva derecha, increpando a la derecha tradicional o a Chile Vamos, por no finalmente no ser un grupo de personas o un grupo parlamentario que tenga la valentía para enfrentarse al gobierno anterior. Yo creo que ahí hay un tema interesante de cómo se va a seguir comportando esta tensión entre las derechas, porque hay una tensión. Durante el gobierno anterior hablábamos de las dos almas del gobierno de Gabriel Boric, ahora claramente nos encontramos con las dos almas dentro del gobierno de José Antonio Kast, una derecha tradicional más moderada, que busca acuerdos, que hoy día, estos días ha salido a anunciar que no va a votar, Diego Chalper ayer, lo comentaba hace un momento atrás, que se deja la libertad de acción, pero también una derecha que tiene una retórica mucho más de confrontacional, y vamos a ver al final cuál de las dos derechas va a salir triunfante. Claro. Interesante ver esta pugna que se está dando dentro de las mismas derechas, ¿no? Las diversas derechas que tenemos en nuestro país. Conversamos con Leslie Briceño, docente de las Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Una cosa es lo que está sucediendo internamente dentro de las tendencias que existen en nuestro país, pero algo que no hay que dejar de lado es la opinión pública. ¿Cuál es la percepción que va quedando luego de todas estas acciones que se están viendo por peleas internas, o por dejar mal al gobierno anterior, o por quedar mejor en el gobierno y las decisiones que se están tomando hoy en día? ¿Cuál es la seriedad que se le está dando a las acusaciones constitucionales en nuestro país, que no son para tener un manejo político, sino que efectivamente para ver cosas que son importantes para el Estado de Chile? ¿Qué estándares deberá cumplir una acusación constitucional para considerarse sólidamente fundamentada? O sea, recordemos que la acusación constitucional es un mecanismo que es un juicio político finalmente, y que es un mecanismo que tiene el Poder Legislativo para poder contrarrestar, dicho de una forma muy simple, el poder del Ejecutivo. Se puede acusar constitucionalmente a los distintos ministros, incluso al presidente. Y ha sido un ejercicio que nosotros hemos visto en los últimos gobiernos bastante frecuente, que uno se puede cuestionar la intencionalidad detrás de las acusaciones constitucionales frecuentes a diferentes ministros, que no necesariamente todas llegaron a la destitución del ministro. Recordemos, el caso quizás más emblemático es el de la entonces ministra de Educación, Yasna Proboste, y también posteriormente al gobierno siguiente el ministro Harald Beyer de Sebastián Piñera. Y ahí uno se da cuenta que parte esta lógica media revanchista, también vinculada con tratar de cobrarse finalmente
algún tipo de vendetta política también, tal vez podríamos señalar, de un gobierno a otro, y pareciera ser que es la tónica que hemos visto, y eso le quita seriedad a la política, obviamente. Cuando pensamos en las instituciones más desprestigiadas, con menos confianza por parte de la ciudadanía, son los partidos políticos y es el Congreso, y uno podría pensar de que en general, no quiero estigmatizar única y exclusivamente las acusaciones constitucionales, pero puede ser un elemento donde la ciudadanía tiene esta percepción de que yo voté por esa persona para que fuera a discutir las leyes, para que fuera a hablar sobre políticas públicas, para que fuera a votar por mis intereses, y resulta que se empieza a dedicar única y exclusivamente a esta temática asociada con acusaciones constitucionales que probablemente muchas ciudadanas no entienden de qué se trata, y eso finalmente merma la opinión de nosotros como ciudadanos de lo que es la práctica política, que debería de ser finalmente una práctica, no quiero ser tan idealista, pero una práctica donde efectivamente se llegue a la discusión y se logre los consensos para poder tener una legislación acorde a las necesidades que tiene Chile en el siglo XXI. Y nos encontramos con que en realidad pareciera ser que se dedican la mayor cantidad de tiempo a discutir temas que no necesariamente apuntan a mejorar mi calidad de vida. Yo creo que ahí efectivamente ha pasado que en los últimos años, especialmente en los últimos 3 gobiernos, nos hemos dado una serie se han producido una serie de acusaciones constitucionales que quizás muchos no entienden por qué se da esta dinámica, y que lamentablemente enturbia la práctica política y desprestigia a la política. Las acusaciones constitucionales deberían de ser cuando efectivamente hay una falta a la Constitución, cuando los ministros, las ministras o incluso el presidente o la presidenta esté fallando la Constitución. Hoy día nos encontramos con que pareciera ser un deporte de la oposición presentar acusaciones constitucionales contra los ministros del gobierno de turno. Claro. Qué mejor manera de decirlo, Leslie. Conversamos con Leslie Briceño, docente en Facultades de Derecho y Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar nuevamente con nosotros, dándonos toda esta visión respecto a la acusación constitucional contra el exministro Grau, que aprovechamos de recordarle a la gente, acaba de ser rechazada esta acusación contra el exministro en la comisión revisora. Leslie, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Igualmente, gracias. Vamos a seguir revisando informaciones, y a propósito del rechazo de la acusación por parte de la comisión revisora, seguiremos en este tema. Un nuevo informe del Consejo Fiscal Autónomo puso en duda uno de los principales fundamentos de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. El organismo concluyó que las proyecciones fiscales cuestionadas no habían presentado inconsistencias aritméticas, aunque sí advirtió sobre la falta de explicitación de ciertos supuestos utilizados en su elaboración. El Consejo Fiscal Autónomo publicó hoy su informe semestral, en el que había analizado las proyecciones contenidas en el informe de política fiscal del 4º trimestre del año pasado, y en ese documento el organismo concluyó que no existen inconsistencias aritméticas en las estimaciones realizadas por la anterior administración, señalando que los cuadros de financiamiento son internamente consistentes y que las diferencias observadas responden a partidas identificables. La conclusión del Consejo Fiscal Autónomo restó fuerza a uno de los argumentos utilizados para impulsar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, basada en presuntas irregularidades en las proyecciones fiscales. Este informe también contradijo los cuestionamientos formulados por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien en mayo sostuvo que el cálculo realizado por la administración anterior contenía errores que derivaban de un déficit fiscal y una deuda pública mayores a los informados. No obstante, el Consejo observó que las proyecciones incorporaron supuestos de ajuste o gestión financiera que no fueron explicitados en el documento original, dificultando su evaluación posterior y el seguimiento de los compromisos fiscales. Finalmente, el organismo advirtió que la deuda bruta del país podría superar los niveles considerados prudentes entre 2027 y 2030 si no se adoptaran medidas adicionales que permitan avanzar hacia la convergencia fiscal.
Bien, es tiempo de hacer una pausa comercial. Usted no se separe de nuestra sintonía. Vamos a volver pronto con las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada de lunes. Recuerde, usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya son las 7 de la tarde con 5 minutos y estamos junto a ustedes en Pura Noticia PM, revisando las principales informaciones de hoy lunes 22 de junio. Vamos con nuestros titulares. Autoridades llaman a inscribirse al cupón de gas y alertan por posibles estafas en redes sociales. Contraloría detectó más de 146.000 permisos de circulación irregulares. Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana concentran los casos. El MINBU solicita querella al Consejo de Defensa del Estado por irregularidades en reconstrucción de El Olivar. Alvarado descarta sobre reacción por caso de menores haitianos. La PDI ubicó a 52 de los 64 menores haitianos reportados como desaparecidos y por otra parte el alcalde de Independencia descartó anomalías en el hallazgo de menores haitianos. Macarena Ripamonti se posiciona entre las alcaldesas mejor evaluadas del país, esto según la encuesta Criteria. Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias en informe fiscal que cuestionaba acusación a exministro Nicolás Grau. Encuesta Criteria reveló que 49% cree que Kast no cumplió con las expectativas de campaña tras 100 días de gobierno. Y un hombre quedó grave tras agresión de vecinos en Quillota. Autoridades investigan golpiza que dejó al sujeto en riesgo vital. Bien, el nuevo coordinador territorial para la gestión socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Mauricio Pérez, aseguró que uno de los principales objetivos de su gestión será reconstruir la confianza entre las comunidades y las instituciones públicas en una zona marcada por sucesivas crisis ambientales. El ex consejero regional explicó que el cargo fue reformulado respecto de administraciones anteriores para incorporar un enfoque más social y comunitario, orientado a fortalecer la articulación entre servicios públicos, municipios y organizaciones territoriales. Pérez reconoció que existe desconfianza ciudadana hacia las instituciones debido a diversos episodios ocurridos en la zona durante los últimos años, por lo que afirmó que uno de sus desafíos será acercar nuevamente al Estado con las comunidades afectadas. Frente a las críticas sobre el alcance de sus atribuciones, sostuvo que espera mostrar resultados concretos durante sus primeros meses de gestión y descartó asumir un rol meramente simbólico o protocolar. Entre las primeras acciones anunciadas destacó un trabajo conjunto con la Seremi de Educación para fiscalizar sistemas sanitarios en establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví, además de reuniones con Senapred para reforzar planes de prevención y respuesta ante emergencias. De cara al futuro, el coordinador planteó la necesidad de impulsar una nueva visión para el territorio, promoviendo oportunidades de desarrollo asociadas a proyectos de conectividad, infraestructura, planificación urbana y sin dejar de abordar las problemáticas socioambientales que afectan a la zona. Bien, Valparaíso se prepara para vivir una nueva celebración de la tradicional fiesta religiosa de San Pedro, una de las actividades patrimoniales más importantes ligadas al mundo de la pesca artesanal en nuestra región. Retomamos contacto nuevamente con Daniel Zunino en nuestra unidad móvil. Dani, ¿cómo estás de nuevo? Buenas tardes. ¿Cómo estás nuevamente, Claudia? Así es, Valparaíso se prepara para vivir una nueva celebración de la tradicional fiesta religiosa de San Pedro, una de las actividades patrimoniales más importantes vinculadas al mundo de la pesca artesanal
en nuestra región de Valparaíso. La festividad se desarrollará este lunes 29 de junio en la Caleta Portales y el Membrillo, con procesiones por tierra y mar, bailes chinos, juegos chilenos y la tradicional venta de merluza. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia cultural de esta celebración e invita además a los porteños y visitantes a participar de las actividades que reúnen a ambas caletas en torno al santo patrono de los pescadores. Escuchemos sus declaraciones en un principio. Estamos muy contentas de poder decirle a los porteños y porteñas que, como todos los años, ambas caletas se reúnen, se juntan para celebrar al santo patrono de San Pedro. Estamos muy contentas de comentarle también a las personas que están pensando en ese fin de semana largo venir a la ciudad de Valparaíso, que en ambas caletas, en donde se vive la cultura, la identidad, que además está muy relacionada, en el caso de esta caleta con el Cerro Playa Ancha y en el caso de la caleta Portales con el Cerro Placeres, van a haber distintas actividades que dan cuenta de la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad, que albergan también nuestras caletas. No solamente es la navegación en el mar, que se puede ver desde muchos cerros de la ciudad de Valparaíso, sino que también estamos hablando de bailes chinos, de una fiesta religiosa en donde todos y todas pueden ser parte. Desde Caleta Portales, el presidente del Sindicato de Pescadores, Pedro Toño, detalló en parte la programación preparada para esta jornada y realizó un llamado a que esta festividad sea reconocida como patrimonio cultural. También escuchemos sus declaraciones. Hay que celebrarlo como tienen que ser los pescadores artesanales. Nosotros tenemos programado ir el sábado, por ejemplo, o sea, el domingo, que ahora toca domingo en la tarde, ir a Jalar Santo al Cerro Placeres y salir el lunes en la mañana a las 9 de la mañana, primero antes en una misa, y venimos la peregrinación con los niños, los bailes chinos, y lo más que siempre hemos tenido, que es un orgullo, un honor para nosotros, que son hijos y nietos de pescadores los que tenemos unos bailes chinos en Caleta Portales. Y de ahí llegamos hacia la caleta, se despiden los bailes chinos porque hacer un programa aparte ahora, vamos a hacer fiesta típica de chileno, o sea, carreras de sacado, tirando la cuerda, todo eso va a ser para el pescador artesanal. En tanto, desde la caleta del Membrillo, su presidente Luis March explicó que la celebración contará con la participación de bailes religiosos provenientes de distintas localidades de la región, además de la tradicional procesión terrestre y marítima. Escuchemos también lo que nos dijo. Bueno, como comentaba ahí, nosotros tenemos la celebración de San Pedro, nuestro patrono, con bailes religiosos. Vienen alrededor de 8 o 9 bailes religiosos de distintas localidades de la quinta región. Además tenemos venta merluza, también vamos a tener la procesión que se hace a contar de las 1:30 más o menos, procesión por tierra, que parte de aquí Caleta del Membrillo hasta Muelle Prat. Posterior a eso viene la procesión por mar, y una vez terminando la procesión por mar, se devuelve el santo desde Muelle Prat hasta Caleta del Membrillo. Una de las novedades de este año será la despedida de la antigua imagen de San Pedro y la llegada de una nueva figura del santo patrono de los pescadores. Para esta celebración, entonces, las autoridades también anunciaron medidas especiales de seguridad debido a la alta concurrencia esperada durante este fin de semana largo. Carabineros dispondrá de servicios focalizados en sectores turísticos y puntos de mayor aglomeración, reforzando la presencia policial y entregando recomendaciones a quienes lleguen hasta la zona. Tenemos palabras entonces del subprefecto de los servicios, prefectura de Valparaíso, el teniente coronel Daniel Guzmán. Bueno, efectivamente, además de ser un feriado importante, como un fin de semana largo para nosotros carabineros, es súper importante desde el trayecto que se genera hacia nuestra región, la gran aglomeración de vehículos que van a existir y obviamente de público en los sectores más turísticos. Por ende, nosotros tenemos distribuido personal en estos sectores, realizando una focalización de los servicios para así poder entregar un poco más presencia policial y así una sensación de seguridad. Lo importante es que la gente tome las medidas del caso, los resguardos y sobre todo no se exponga ante situaciones como dejando cosas a la vista en los vehículos. En materia marítima, la Armada informó que desplegará un operativo por tierra y mar para acompañar el tradicional recorrido de la procesión náutica de San Pedro con unidades y personal especializado en el borde costero. A esto se refirió el comandante Jacob Silva, capitán de puerto de Valparaíso. Vamos a estar desplegados tanto por mar como por tierra, de manera tal de brindar la seguridad necesaria para este tipo de eventos. Recordemos que se espera una
una gran cantidad de público que puede acompañar a los pescadores en esta celebración tan importante. Es por eso que nosotros hemos dispuesto un dispositivo de seguridad por todo el borde costero, enfocado principalmente en Caleta Portales y también en Caleta El Membrillo. De la misma forma, también dispondremos de unidades marítimas que van a estar patrullando y acompañando la procesión de San Pedro durante todo su recorrido. Y también desde Cernatur destacaron además el valor turístico de esta festividad, considerando que coincide con el inicio de las vacaciones de invierno que permitirá atraer visitantes a la comuna. Es por eso que también se refirió a esto Carolina Carrasco, directora regional de Cernatur. Escuchemos. Estamos esperando para la región de Valparaíso entre 612.000 y 720.000 viajes con pernoctación, eso por los distintos ingresos a nuestra región. Y si vemos el ranking de comunas a nivel nacional, Valparaíso está dentro de las 10 primeras, número 7, como destino donde las personas van a venir y viajar, pero además van a alojar, que es la pernoctación que nosotros medimos. Una tradición que nuevamente reunirá a pescadores, familias y visitantes en torno a la fe, la cultura y la identidad marítima de Valparaíso, Claudia. Sin duda alguna, Daniel, una fiesta costumbrista, algo que demuestra nuestras tradiciones, nuestra costumbre, nuestra música, nuestros bailes también. Qué importante es poder mostrarle a la ciudadanía de qué manera se celebra al patrono del mar. Una linda fiesta, pero que por supuesto lleva este llamado del comandante Guzmán a tener precaución, a cuidarse, ¿cierto? El autocuidado es tremendamente importante desde, no arriesgarse a tener actitudes o actividades que puedan ir en contra de su seguridad, guardar las cosas bien en los autos, no dejar nada a la vista, porque va a haber mayor cantidad de gente en nuestra región, claro, no solo por la fiesta que nos estás contando, sino también por la gran cantidad de personas que va a llegar para estas vacaciones de invierno acá en nuestra región. Dani. Así es, hay que estar preparado entonces, hay que disfrutar de esta fiesta tradicional de nuestra región de Valparaíso entonces. Así, un fin de semana largo, ¿ya se está preparando para él, Daniel Zunino? Sí, estamos viendo hacia dónde vamos este fin de semana largo. Atractivo el panorama que nos ofrece Valparaíso, así que vamos a estar pensando ahí bien dónde poder ir a descansar. Sin duda, como siempre le digo a mi gente, qué lindo es poder vivir donde mucha gente quiere ir de vacaciones, así que con quedarse en Viña y Valparaíso ya uno puede disfrutar. Daniel Zunino, gracias por estar con nosotros nuevamente. Que esté muy bien, Claudia, un abrazo. También, gracias, un abrazo también para ti. Seguimos con informaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, va a participar en la Asamblea General de las Organizaciones de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Panamá, donde una de los principales objetivos será impulsar el apoyo regional a la candidatura de Valparaíso como sede de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo BBNJ, como se le conoce, sobre conservación de los océanos. El canciller presentará ante los países miembros la estrategia de Chile en materia de seguridad, migración y desarrollo económico, junto con la promoción del compromiso de Santiago, esta iniciativa que busca coordinar acciones regionales contra el crimen organizado. Es en este contexto que Pérez Maquena subraya la necesidad de fortalecer la cooperación regional en seguridad, integración económica y defensa de la democracia, destacando que estos ejes son prioritarios para la política exterior del gobierno. En palabras de él, dice: llevaré a la OEA nuestra agenda de seguridad porque estamos convencidos de que es la base para la estabilidad y progresión de la región. Esto es lo que señala el ministro, quien además llamó a ampliar las adhesiones al plan contra el delito. Uno de los puntos centrales de la agenda será la solicitud de apoyo a la candidatura de Valparaíso para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar, cuya definición final está prevista para enero de 2027, destacando el carácter de política de Estado en el cuidado de los océanos. El ministro también sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de Brasil, México, Ecuador y Canadá, además de participar en instancias paralelas del encuentro regional, incluyendo una sesión especial sobre la situación en Bolivia.
El presidente José Antonio Kast advirtió sobre los efectos estacionales del invierno en el mercado laboral y llamó a los ministerios a revisar con responsabilidad el plan de empleo invernal impulsado por el gobierno en el marco de un nuevo Consejo de Gabinete en La Moneda. El presidente José Antonio Kast advirtió que la llegada del invierno suele generar dificultades en el mercado laboral, por lo que instruyó a sus ministros a analizar con mucha responsabilidad el plan de empleo de invierno que impulsa el gobierno. Durante el inicio del Consejo de Gabinete realizado la mañana de este lunes en La Moneda, el mandatario repasó los primeros meses de gestión y abordó los principales desafíos que enfrentará el Ejecutivo durante las próximas semanas. Quiero darle las gracias a cada uno, son ya 100 días. 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras. Agradecerle a cada uno por el trabajo realizado. Los avances en cada una de las áreas están más que claros. Los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado. En temas de salud, en temas de seguridad. Asimismo, el jefe de Estado expresó su expectativa respecto a la tramitación de las iniciativas impulsadas por el gobierno en materia de reconstrucción. Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción, que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este Consejo de Gabinete, que es el empleo. Kast también destacó la llegada de nuevos proyectos de inversión al país, aunque advirtió que el periodo invernal suele afectar la creación de puestos de trabajo. Hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país. Están solicitando todo el tema de análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades, y por eso le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno. En ese contexto, el mandatario explicó que el Ejecutivo ya encargó un trabajo coordinado a distintas carteras para enfrentar este escenario. Como ustedes saben, las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. También tenemos un tema esta semana importante en el área de la energía, en el tema de la electricidad, que afecta a todos nuestros vecinos. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, cuestionó la agenda laboral impulsada por el gobierno y adelantó que la organización no respaldará las propuestas al considerar que apuntan a una posible precarización del empleo. En entrevista con el diario La Tercera, el dirigente sindical afirmó que conceptos como empleabilidad, adaptabilidad y flexibilidad generan preocupación en el mundo laboral, asegurando que todo eso nos suena a precariedad y advirtiendo que la CUT mantiene una postura crítica frente a la iniciativa. Díaz sostuvo además que estas nociones han sido cuestionadas por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, lo que a su juicio levanta alertas sobre el contenido real de las propuestas del Ejecutivo. En esa línea, el líder sindical recalcó que el gobierno tiene legitimidad para impulsar su agenda, pero insistió en que el mundo sindical también tiene derecho a rechazarla si considera que afecta condiciones laborales. El dirigente también cuestionó el concepto de empleabilidad, señalando que podría implicar mayor inestabilidad en el trabajo, incluyendo escenarios como empleo por hora o sin contrato, lo que, según dijo, debe ser analizado con cautela. Finalmente, Díaz criticó el anuncio de un reajuste del sector público basado en el IPC, aunque valoró la instancia de diálogo en torno a la implementación de la ley CARI, destacando la apertura del Ejecutivo para discutir su reglamento junto a actores sindicales y empresariales. La consejera regional Tania Valenzuela advirtió que aunque el programa Pro Empleo continúa siendo una herramienta necesaria ante la crisis laboral en la región de Valparaíso, ofrece condiciones precarias y remuneraciones insuficientes para muchas familias.
La consejera regional Tania Valenzuela, representante del Frente Amplio en la región de Valparaíso, acusó precariedad en la operación del programa Proempleo. En entrevista con Pura Noticia Matinal, el LACORE abordó el escenario económico regional, marcado por tasas de desempleo superiores al 10%, y destacó la aprobación de recursos para extender el programa Proempleo hasta diciembre de 2026, iniciativa que contempla 1.199 cupos laborales. Valenzuela explicó que la cifra de beneficiarios disminuyó respecto de los 1.436 cupos iniciales debido a procesos de fiscalización que detectaron incompatibilidades, ingresos adicionales mediante boletas de honorarios e incumplimientos de asistencia. La consejera reconoció que se trata de empleo de carácter temporal y con remuneraciones limitadas. Que efectivamente son trabajos más bien precarios, no estamos hablando de sueldos, digamos, relevantes en cuanto a lo que hoy día tiene el costo del valor de la vida para una familia de 3-4 personas para poder llegar a fin de mes. En paralelo, alertó sobre la dependencia que algunos municipios mantienen respecto de estos programas para sostener parte de su funcionamiento interno, situación que atribuyó a las dificultades presupuestarias que enfrentan varias comunas. La autoridad también abordó los efectos de los recortes fiscales aplicados a nivel central y anunció la implementación de un sistema de evaluación para medir la ejecución de proyectos municipales mediante un semáforo de eficiencia que clasificará a las comunas según su capacidad de gestión y cumplimiento. Se lo contábamos al inicio de Pura Noticia PM, se viene una masa fría de aire, lo que va a bajar muchísimo las temperaturas acá en nuestra región, sobre todo en los valles interiores. Sí, vamos a tener heladas en las madrugadas, en las primeras horas del día, entre las regiones de Valparaíso y también del Biobío. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por heladas que afectarán a 6 regiones del país durante el inicio de esta semana, con temperaturas que podrían descender hasta los menos 4 grados Celsius. El fenómeno estará asociado a una condición de altas presiones que favorecerá cielos despejados y un fuerte enfriamiento durante las madrugadas y primeras horas de la mañana, especialmente en la zona centro-sur de nuestro país. La advertencia está vigente desde la madrugada de este lunes 22 hasta la mañana del martes 23 de junio, abarcando las regiones de Valparaíso, región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y también Biobío. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las zonas más afectadas serán la cordillera de la costa, los valles y la precordillera. En sectores interiores y valles se esperan mínimas entre menos 1 grado y menos 3 grados, mientras que en áreas precordilleranas los termómetros ya podrían alcanzar los menos 4 grados. Junto con el descenso térmico, la Dirección Meteorológica advirtió la posible formación de escarcha, una condición que podría generar complicaciones en caminos y rutas, especialmente durante estas primeras horas del día. Además, el organismo mantiene vigente otro aviso por probables tormentas eléctricas entre las regiones del Maule y los lagos, debido a condiciones atmosféricas inestables. Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada y a adoptar medidas preventivas ante este escenario climático. El aumento sostenido de los delitos vinculados al robo de infraestructura sanitaria está impulsando cambios tecnológicos en el sector. Las compañías proveedoras de agua potable iniciaron el reemplazo de antiguos medidores por dispositivos fabricados con materiales menos atractivos para el mercado informal, con el objetivo de reducir las sustracciones y mejorar la continuidad del servicio. Las empresas sanitarias decidieron dejar atrás el uso de medidores de agua potable fabricados con cobre, debido al fuerte incremento de los robos registrados durante los últimos años en distintas zonas del país. Según cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, entre 2023 y 2025, la cantidad de medidores sustraídos aumentó desde 4.265 a 8.256 unidades, duplicando los registros y quintuplicando las cifras observadas en 2019. Actualmente existen más de 6 millones de medidores de agua en Chile, una parte importante de ellos construidos con cobre y bronce, materiales altamente valorados por quienes los comercializan en mercados informales. Los aparatos son extraídos desde los domicilios y posteriormente vendidos por kilo o como chatarra, replicando una modalidad delictual similar a la que afecta a cables eléctricos y equipamiento de telecomunicaciones. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios advirtieron que estos delitos generan importantes perjuicios para las familias, ya que alteran la normalidad de los hogares y provocan pérdidas de un recurso cada vez más escaso como el agua.
Aguas Andinas, que presta servicio a más de 2,2 millones de clientes en la región metropolitana, señaló que los robos pueden generar pérdidas cercanas a 1,5 metros cúbicos de agua por hora, aunque aclaró que con los costos asociados no son traspasados a los usuarios afectados. La compañía informó además que está desarrollando un proceso de renovación de medidores, incorporando materiales menos atractivos para los delincuentes, tanto en labores preventivas como en la reposición de equipos robados. Desde la CIS explicaron que este fenómeno está relacionado principalmente con el tráfico ilegal de metales y destacaron que la implementación de sistemas de medición digital y lectura permitirá incorporar nuevas tecnologías que contribuirán a reducir la ocurrencia de estos ilícitos en el futuro. La delegación presidencial de Marga Marga presentó antecedentes ante la Fiscalía para investigar eventuales delitos asociados al programa de abastecimiento de agua potable en zonas rurales, tras detectar presuntas irregularidades en la distribución del recurso por parte de una empresa contratista. La acción fue encabezada por el delegado presidencial Gonzalo Azancot, quien entregó los antecedentes al fiscal regional subrogante de Valparaíso, Elizardo Tapia, solicitando que se determinen posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos detectados. Según los antecedentes recopilados, la empresa Sociedad Constructora y Transportes M&M Limitada habrían extraído agua desde puntos no autorizados y distribuido el recurso con niveles de cloro inferiores a lo exigido, situación que motivó el término anticipado de su contrato. La autoridad sostuvo que los antecedentes podrían configurar delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, faltas a la fe pública y eventuales riesgos para la salud de las personas, considerando que el agua era distribuida como apta para consumo humano. Los antecedentes que presentaron son contundentes y ante la gravedad de ellos, es la Fiscalía quien debe analizarlos en su mérito, lo señaló Azancot, quien además pidió una investigación profunda sobre lo ocurrido. Mientras avanza la indagatoria, la delegación presidencial informó que mantiene fiscalizaciones permanentes a las nuevas empresas encargadas del servicio, con el objetivo de asegurar que las familias de Olmué y Limache reciban agua que cumpla con los estándares sanitarios exigidos. Y la Contraloría Regional de los Lagos detectó que aguas servidas provenientes del alcantarillado en Palena fueron vertidas sin tratamiento al estero La Culebra, afluente del río Palena. Se instruyeron diversos sumarios administrativos. Aguas servidas provenientes del alcantarillado de la comuna de Palena llegaron directamente al estero La Culebra, que desemboca en el río Palena. Así lo detectó la Contraloría Regional, que en un informe confirmó que los residuos fueron descargados mediante un sistema de bypass hidráulico que desvió las aguas servidas directamente al cauce, sin pasar por la planta de tratamiento correspondiente. Debido a la gravedad de los hechos y a su eventual impacto ambiental y sanitario, la Contraloría ordenó la realización de sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades. La auditoría también estableció que la Municipalidad de Palena incumplió disposiciones impuestas por la Seremi de Salud para la operación de la planta de tratamiento, incluyendo exigencias de monitoreo y control de parámetros sanitarios. Asimismo, el organismo detectó pagos efectuados sin respaldo que acreditaran la ejecución de servicios contratados y observó que el municipio no cobró una multa asociada al incumplimiento de garantías contractuales. Frente a estos hallazgos, la Contraloría otorgó un plazo de 30 días hábiles para que la municipalidad acredite las medidas adoptadas para evitar nuevos vertimientos y demuestre el cumplimiento de las exigencias sanitarias vigentes. Además, anunció reparos por más de 89 millones de pesos correspondientes a pagos sin documentación de respaldo y a sanciones que no fueron cobradas durante la ejecución del contrato vinculado a la planta de tratamiento. Bien, ya son las 7 de la tarde con 33 minutos. Usted nos ve, nos escucha y nos lee en puranoticias.cl, televisión, radio y toda la información que le entregamos a lo largo del día en los distintos programas de radio y en nuestros noticiarios, como en Pura Noticia PM. Los invito a revisar una de las notas que traemos en nuestra página web. Usted la está viendo en pantalla. La Contraloría respalda al gobernador Mundaca
Sí, la Contraloría General de la República se pronunció de manera definitiva sobre el requerimiento presentado en contra del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, por su participación en la Marcha del Día Mundial del Agua, realizada el pasado 22 de marzo de 2026 de este año, aquí en la capital, en Santiago. A través de un dictamen, el organismo fiscalizador descartó categóricamente la existencia de irregularidades, concluyendo que la autoridad regional no incurrió en ninguna infracción jurídica ni administrativa, validando su derecho de participar en manifestaciones pacíficas en su calidad de ciudadano. Tras ser notificado de la resolución, Mundaca reafirmó su histórico compromiso con la defensa de los recursos hídricos y valoró el pronunciamiento de Contraloría que respalda su actuar. Soy un militante de la causa del agua, soy de aquellos que sostienen que el agua tiene que ser un derecho humano, un bien común y que tiene que salvaguardar la vida de las personas, la vida de los vegetales, funcionalmente el ecosistema, del desarrollo de las economías locales. Esto lo sostuvo el gobernador. En relación con la movilización que dio origen a la denuncia, la autoridad recordó que miles de personas se manifestaron pacíficamente en las calles de Santiago, que ahí estuvo junto a ellos. La denuncia buscaba establecer si el jefe regional había utilizado recursos públicos o a su cargo institucional para asistir a la actividad. Sin embargo, el dictamen fue concluyente al descartar cualquier tipo de infracción. Finalmente, la autoridad regional cuestionó la utilización de los mecanismos de fiscalización para este tipo de requerimientos, argumentando que ello desvía la atención de asuntos de mayor relevancia para el país. Mayores detalles de esta información usted sabe que puede encontrarlas en nuestra página web www.puranoticia.cl. Cambiamos ahora el tenor de las noticias. Un hombre de 39 años permanece internado en riesgo vital luego de ser brutalmente agredido por vecinos en la comuna de Quillota. El hecho ocurrió después de que amenazara con un arma blanca a su hermana y protagonizara diversos incidentes en el sector, situación que derivó en la intervención de residentes que le propinaron una golpiza que le provocó una hemorragia cerebral. En riesgo vital permanece un hombre de 39 años que fue brutalmente atacado por sus vecinos luego que amenazara con un arma blanca contra su hermana en su domicilio ubicado en la calle Independencia de la comuna de Quillota. El individuo fue detenido luego de huir de la vivienda de la víctima, pero al ser entregado a carabineros observaron que registraba una serie de golpes en su cabeza, lo que se habría debido a una violenta golpiza propinada por la propia comunidad. Según informaron los vecinos a la policía uniformada, tras dejar la casa de su hermana de 41 años, el sujeto con antecedentes policiales causó una serie de daños en un vehículo estacionado para luego amenazar a algunos residentes con un bate. Fue en ese momento donde la comunidad intervino, procediendo a agredir al hombre conocido en el sector como consumidor de drogas, quien finalmente escapó del lugar con graves heridas, sobre todo en su cabeza, por lo que al paso de las horas debió llegar de urgencia hasta el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. En el establecimiento de salud fue detenido por los delitos de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar en contra de su hermana y daños, mientras los equipos médicos detectaron que presentaba una hemorragia cerebral producto de los fuertes golpes que recibió en su cabeza con un objeto contundente. Durante las últimas horas, el individuo fue trasladado al Hospital Van Buren de Valparaíso. Una vez informados los antecedentes del procedimiento en Quillota, el Ministerio Público instruyó al OS9 de Carabineros que iniciara diligencias investigativas. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial, ya son las 7 de la tarde con 38 minutos. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con más Pura Noticia PM para seguir revisando junto a ustedes las principales informaciones de esta jornada del lunes 22 de junio. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ahora sí, ya estamos de regreso para seguir junto a ustedes revisando las principales informaciones de nuestra región, de Chile y del mundo. Es por eso que tomamos contacto con la periodista Carmen Paz González para revisar toda la información internacional.
¿Cómo están? Vamos a revisar hasta ahora las principales noticias internacionales que están marcando esta jornada. Lo hacemos a través de puranoticia.cl. Colombia vivió este domingo una jornada histórica tras la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. El abogado y líder conservador se impuso sobre el oficialista Iván Cepeda y se convertirá en el sucesor de Gustavo Petro. Con más del 99% del escrutinio completado, de la Espriella consolidó un triunfo que marca el regreso de la derecha al poder en Colombia, cerrando así el primer gobierno de izquierda en la reciente historia del país. Su campaña estuvo centrada en seguridad, en recuperación económica y combate frontal al narcotráfico, ejes que fueron clave para imponerse en una elección altamente polarizada, y las reacciones internacionales no tardaron en llegar. El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al mandatario electo y aseguró que comienza una nueva etapa de libertad, seguridad y prosperidad para Colombia. A él se sumó el presidente argentino Javier Milei, quien celebró la victoria como un avance de las ideas de libertad económica y como un mensaje claro contra el crimen organizado. El triunfo es leído como un reordenamiento del mapa político sudamericano y podría impactar futuras alianzas regionales en materias de comercio, seguridad y también política exterior. Y nos vamos a ir a Medio Oriente porque las delegaciones de Estados Unidos, Irán y Pakistán comenzaron este domingo una cumbre clave en la ciudad suiza de Bürgenstock, buscando sostener el acuerdo preliminar alcanzado esta semana y evitar una nueva escalada regional. La delegación estadounidense es encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, mientras que la iraní está liderada por Mohammad Bakr Kalibaf. Pakistán participa como actor clave en la mediación. Originalmente la agenda estaba enfocada en avanzar en materias nucleares y de seguridad regional, pero el escenario cambió drásticamente tras la ofensiva israelí en el sur del Líbano, donde bombardeos contra posiciones de Hezbollah dejaron más de un centenar de muertos en las últimas 48 horas. Irán reaccionó endureciendo su postura y anunció un nuevo cierre del estrecho de Hormuz, una de las rutas estratégicas más sensibles del planeta por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Teherán condicionó la continuidad de las negociaciones al cese inmediato de las operaciones israelíes en el Líbano, transformando este conflicto en el principal punto de tensión dentro de la cumbre. Pero el momento más crítico llegó cuando el presidente estadounidense Donald Trump lanzó duras amenazas públicas y aseguró que Washington podría tomar por la fuerza el control del estrecho de Hormuz e incluso cobrar peajes por el tránsito de petróleo. Las declaraciones fueron interpretadas como una fuerte provocación por Irán, cuya delegación abandonó temporalmente la mesa de negociaciones en señal de protesta. Desde Suiza, Kalibaf respondió que Estados Unidos debe medir cuidadosamente sus palabras y advirtió que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder ante cualquier acción militar. La crisis vuelve a encender las alarmas internacionales, no solo por el riesgo de una confrontación directa, sino también por su impacto en los mercados energéticos y en la estabilidad económica global. Por ahora las conversaciones siguen bajo máxima tensión y con un futuro incierto. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias internacionales. Volvemos. Bien, ya hemos revisado todas las informaciones internacionales y ahora es el momento de revisar qué es lo que está pasando con el deporte. Ya está con nosotros Joaquín Arias. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Así es, vamos a analizar todas las noticias deportivas de esta jornada, que parte con la gran noticia deportiva de Lionel Messi, quien comanda a su selección, a la selección argentina, en el triunfo 2-0 ante Austria. El astro argentino marcó nuevamente en esta Copa del Mundo al anotar un doblete frente al elenco europeo. Con este doblete, Lionel Messi suma 18 goles y es el goleador histórico en las Copas del Mundo, superando a Miroslav Klose, a quien lo había igualado la fecha anterior. Ahora lo supera por 2 goles e incluso se convierte en el máximo anotador en todas las categorías de mundiales tras superar a Marta.
esta jugadora brasileña que tenía 17 goles a su haber, ahora es superado por Lionel Messi, quien abrió la cuenta al minuto 39 y ya sobre el final del encuentro anotó el 2-0, recordando también que en los primeros minutos del partido erró un penal, justamente el argentino. Y pasamos también a otra noticia deportiva, porque se suspendió el primer partido por temas climáticos en Estados Unidos. Francia frente a Irak jugaban en Filadelfia y fuertes lluvias y una tormenta eléctrica han obligado a suspender el partido, que iba ganando el conjunto francés por 1-0 con gol de Kylian Mbappé. La FIFA termina activando el protocolo de clima severo luego de detectarse actividad eléctrica en la cercanía de los estadios. Tanto los jugadores como cuerpos técnicos y también los hinchas fueron enviados a zonas seguras mientras las autoridades monitorean la evolución del sistema frontal. Recordemos que, según la normativa americana, si cae un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros, el partido debe detenerse inmediatamente. Para reanudarlo deben transcurrir al menos 30 minutos sin nuevas descargas eléctricas. Estas tormentas siguen acompañadas por lluvias intensas, ráfagas de viento y obviamente frecuentes relámpagos que han obligado a suspender momentáneamente el partido entre Francia e Irak, que se estaba jugando, ya bien decíamos que estaba ganando 1-0 con gol de Kylian Mbappé. Lo que queda para esta jornada va ahora en unos minutos, a las 20 horas, Noruega frente a Senegal, y cierra toda la jornada de este día lunes, Jordania frente a Argelia a las 23 horas. Bien, ahí ya tenemos todas las informaciones junto a Joaquín Arias, y ahora los invito a revisar cuál es la portada de nuestra edición digital. Usted sabe, entra a www.puranoticia.cl y ahí la encuentra. La edición digital en formato PDF de manera completa y absolutamente gratuita. Usted no tiene que suscribirse absolutamente en nada. Vamos entonces con la edición digital de Pura Noticia de este lunes 22 de junio. En información principal, la Contraloría destapa masivo uso irregular de permisos de circulación. En Valparaíso, Viña y Villa Alemana lideran los casos regionales. También en información de nuestra portada, diputado Celis adelante que rechazará acusación contra Grau y afirma que tras algunos argumentos hay revanchismo. La PDI ubica 52 de los 64 menores haitianos con paradero desconocido en el país. Ya están ubicados 52 niños. Canciller busca respaldo de la OEA para que Valparaíso albergue la Secretaría de la BBNJ, como es conocida. También en información de nuestra portada de la edición digital de este lunes 22 de junio, el MIMBU solicita querella al Consejo de Defensa del Estado por presuntas irregularidades en reconstrucción de El Olivar y empresa acusa amedrentamiento de Poduje. Bien, esa es nuestra portada digital. Los invito ahora a revisar cuáles fueron los titulares más importantes que hemos revisado junto a ustedes en Pura Noticia PM. Autoridades llaman a inscribirse al cupón de gas y alertan por posibles estafas en redes sociales. Contraloría detecta más de 146.000 permisos de circulación irregulares. Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana concentran los casos. El MIMBU solicita querella al Consejo de Defensa del Estado por irregularidades en reconstrucción de El Olivar. Alvarado descarta sobrereacción por caso de menores haitianos. La PDI ubicó a 52 de los 64 menores reportados como desaparecidos y por su parte el alcalde de Independencia descartó anomalías en el hallazgo de menores haitianos. Macarena Ripamonti se posiciona entre las alcaldesas mejor evaluadas del país, esto según la encuesta Criteria.
Consejo Fiscal Autónomo descartó inconsistencias en informe fiscal que cuestionaba acusación a exministro Nicolás Grau. Encuesta Criteria revela que el 49% cree que Kast no cumplió con las expectativas de campaña tras 100 días de gobierno. Hombre queda grave tras agresión de vecinos en Quillota. Autoridades investigan golpiza que dejó al sujeto en riesgo vital. Bien, ya nos estamos despidiendo, son las 7 de la tarde con 54 minutos. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros en Pura Noticia PM. Usted sabe, nos puede ver, nos puede escuchar y nos lee también en puranoticia.cl, las noticias como a usted le gustan. Ahora lo dejamos invitado a que se quede en nuestra sintonía de los distintos diales radiales y en puranoticia.cl también, para contactarnos con la alegría de la noche de Pura Noticia en la noche. Hasta pronto. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.